Liliana, para mí es un honor compartir este espacio contigo y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Mi agradecimiento en primer lugar a Silvia Lemus, a Víctor Arredondo, a los amigos de la cátedra, de las cátedras ya, Carlos Fuentes, y, y la alegría de estar compartiendo esta mesa con tantos amigos queridos. Estaba yo recordando que desde mi primer libro de ensayos, El ensayo entre el paraíso y el infierno, esta idea de Carlos Fuentes, de Quetzalcóatl a Pepsicóatl, me acompañó y me fue mostrando ciertos caminos para trabajar este género. Enamorado de la literatura, se ha dicho aquí, de Carlos Fuentes, yo quiero tocar otro aspecto. Carlos Fuentes, enamorado del lenguaje. Tiempo mexicano, nombrar el tiempo. Uno de los principales protagonistas de Tiempo mexicano y de la obra toda de Carlos Fuentes es el lenguaje. Y si la trama misma del ensayo está siempre tejida por innumerables discursos, el caso de Fuentes confirma sobradamente este fenómeno, dada la riqueza de registros, de referencias, de voces y de discursos que lo atraviesan y confirman que en el tiempo mexicano coexisten innumerables tiempos e inagotables Méxicos. En efecto, la lengua, modelo de modelos, de la vida, de la cultura, de la imaginación social, del vínculo entre la voz personal y la deliberación pública, es el mejor ejemplo de la posibilidad de concurrencia y coexistencia coral de esta diversidad. El propio Fuentes era absolutamente consciente de ello y a través de su obra hizo suya esta exigencia de dar cuenta de la riqueza de la lengua y de las posibilidades creativas del lenguaje. Como él mismo lo reconoció en más de una ocasión, las palabras eran su razón de ser. Dijo en alguna oportunidad, mi razón de ser es mantener el lenguaje, y el lenguaje es privado, mío, imaginativo, pero en el momento en que lo publico, se vuelve un lenguaje público, y con ello contribuimos los escritores a la sociedad. Para el escritor no se trata solo de mantener el lenguaje, sino de recrearlo gozosa y creativamente, emplearlo, como dijo alguna vez Julio Ortega respecto de Fuentes, como una caja de herramientas. El lenguaje era para Fuentes también una caja de herramientas para indagar la realidad y rehacer esta realidad de manera imaginativa. Explorar la realidad, recrearla, así como también nombrar la propia vida y la vida de la sociedad y la cultura. Y si su tiempo mexicano contiene innumerables tiempos, su ejercicio de la lengua le permitió también traer al presente de la escritura, convocar, reinterpretar los innumerables registros, las innumerables voces, las innumerables manifestaciones de la lengua, preservarla, pensarla, recrearla o, como él mismo, como el propio Carlos Fuentes dice en Terra Nostra a propósito de un cronista imaginario, así simultáneamente recordaba, imaginaba, pensaba y escribía. Publicado en 1971, apenas comenzado el sexenio de Echeverría y en el clima de los movimientos estudiantiles del 68 y el 71, este poderoso libro de ensayos llamado Tiempo Mexicano es una excelente muestra del quehacer del escritor contemporáneo, cuyos textos forman parte de un proceso intelectual más amplio, vivo y activo, siempre marcado por la eléctrica lucidez de Carlos Fuentes. Dice nuestro autor que esta obra quiere, lo cito, dar libre curso a mis obsesiones, preferencias y pasiones de mexicano, sin desdeñar ni la arbitrariedad ni la autobiografía. Los temas que lo preocupan
van tejiendo redes de sentido, corsi e ricorsi de temas y problemas que vuelven una y otra vez. Asistimos entonces en este libro a un corte, a un suma y sigue, datado en 1971, de su pasión por México. Y una de las grandes claves para nombrar e indagar los tiempos de México, así como para interpretar en sus palabras no ya la abstracción de lo mexicano, sino la concreción de los mexicanos, social e individualmente considerados, es, insisto, la llave maestra del lenguaje. Difícil es encontrar temas de análisis y discusión que escapen al propio Fuentes. En realidad, cuando creemos descubrir algo nuevo en Fuentes, él ya lo había descubierto antes, ya que él fue extremadamente lúcido y consciente de su decir y de su escritura, y a cuya mirada crítica no escapaba ni siquiera su propio quehacer. Por ello, una beta que considero puede todavía explorarse es hasta qué punto la lengua y el lenguaje son cuestiones mayores que contribuyen a indagar y a dar forma a su preocupación por el tiempo o los tiempos mexicanos. Cito al Fuentes en Tiempo Mexicano. ¿Cómo, en fin, darle palabras a todo esto? Palabras mías en un medio del lenguaje popular es la máscara defensiva de las violencias sofocadas, un lenguaje de emboscadas permanentes que quema la lengua, que exige sus amortiguadores para mantener un equilibrio entre el mutismo verbal y la violencia física. Y el lenguaje culto es otra máscara, la de un medio tono, una elegancia con saliva, un falso pudor y una expresión anémica que pretende una vez más disfrazar y ordenar la muda violencia circundante. Y continúa Fuentes. Si alguna respuesta pude dar principalmente en mis libros, lo que un escritor puede hacer políticamente debe hacerlo también primordialmente como ciudadano. Como escritor, su significado político es de otro, se da implícitamente en la obra y se refiere a una, la de mantener vivo el margen de la ortodoxia a través de la imaginación verbal. Sin embargo, en un país de estructura democrática, de limitadas posibilidades de expresión política, de enormes problemas irresueltos y de temibles opresivas vecindades, el escritor, el intelectual, no pueden ser ajenos a la lucha por una transformación política que en última instancia supone también una transformación cultural. En gran medida el escritor en México le da una voz a quienes no pueden hacerse escuchar, pero también al hablar públicamente le da una voz a la cultura en general y a la literatura en particular. Opone el lenguaje de la pasión, de la acción, del riesgo y de la duda a un lenguaje, el secuestrado por el poder, para dar seguimiento a una retórica del conformismo y el engaño. Hasta aquí, esta larga cita es, por supuesto, de Carlos Fuentes en Tiempo Mexicano. Fuentes retoma además la capacidad creativa del lenguaje, tiene un oído musical para escuchar a la gente hablar que es impresionante, para indagar y a la vez nombrar los distintos fenómenos y reflexiones de que quiere dar cuenta. Dice otra vez Fuentes en Tiempo Mexicano: entre nosotros no hay un solo tiempo, todos los tiempos están vivos, todos los pasados son presentes, nuestro tiempo se nos presenta impuro, cargado de agonías resistentes, la batalla es doble, luchamos contra un tiempo que también se divierte con nosotros, se revierte contra nosotros, se invierte en nosotros, se subvierte desde nosotros, se convierte en nombre nuestro. No es muy difícil demostrar en este se divierte, se revierte, se invierte, se subvierte, se convierte, este juego sonoro que contribuye a traer a presente, que contribuye a cargar de musicalidad y de resonancias lo que se quiere decir.
La simultaneidad de los tiempos mexicanos se ve confirmada por la combinatoria creativa de voces en un rejuego de significantes significados. Es así como más adelante Fuentes regresará a esta enumeración casi musical y volverá a decir de este tiempo que el divertido, subvertido, invertido, revertido, convertido y controvertido tiempo mexicano nos niega. A través del lenguaje que registra y del lenguaje que ejerce, Fuentes busca conocer México, indagar México, reconocerlo, nombrarlo, descubrir sus muchos tiempos y a la vez contribuir como intelectual a renovarlo y a transformarlo, llamarlo de nuevo. Apela a la ironía, a la paradoja, a las figuras del pensamiento y del lenguaje, incluso a los múltiples juegos de palabras que son en sí mismos decidores y multiplicadores de sentido. España y México, dice Fuentes, finis terrae, cabos del mundo, tirado una piedra en el centro de un estanque y las ondas más lejanas, más anchas, las que se confunden con el égamo de la ribera, tienen los nombres de España y México. Ser excéntrico es la manera final de ser céntrico. Puede ser el principio de un nuevo fin. Apela a un juego de palabras que repiten, que replican, que retoman la fuerza de la creatividad de la lengua popular. Recordemos algunos. Mi pánico mexicano del tiempo hispánico, el conquistador reconquistado, Quetzalcóatl y Pepsicóatl, accidentado por occidentado, y muchos más, como estos contrastes tajantes que envían a situaciones extremas. No es comunismo, es hambrismo. El país estaba despierto, el sistema arruinado. Convirtió en ocaso el amanecer. Represión o democratización. Y tomo solo algunos de los muchos de esto que Federico Reyes Heroles dijo muy bien, el ensayo, el lenguaje, el fuego artificial, provocativo de estos textos de Fuentes. En un notable mapeo de la lengua, si por una parte Fuentes apela al léxico y las expresiones característicos de los sectores medios urbanos para mostrar sus expectativas y decir, por ejemplo, chavo, puede que un día tengas esa vieja y ese carrazo. Pero por la otra, registra, salva, saborea el lenguaje popular e incluye los discursos de los humillados y ofendidos. Él que admiró tanto a Dostoyevsky, dijo de los humillados y ofendidos, a quienes la exclusión dejó, como él mismo lo dice, sin más discurso que el balbuceo o el alarido. Retoma incluso las voces, las expresiones, los juegos de palabras característicos del mexicano para emprender la crítica política. Así, por ejemplo, habla de ese orangután que apoya al régimen de Díaz Ordaz, y como aquí ese orangután era Emilio Uranga. Pero además de su talento como escritor para registrar las muchas voces de México, hay también pasajes, y aquí quiero mostrar la genialidad de Fuentes, no solo retoma el lenguaje, él mismo reflexiona sobre el lenguaje, lo examina en una toma de distancia crítica, en una interpretación que recubre tanto el mundo antiguo como el contemporáneo. Dice así, por ejemplo, siempre en tiempo mexicano, que nuestro arte antiguo termina por crear un signo de apertura. El significante no agota los significados. La forma es más amplia y resistente que cualquiera de los contenidos que se le atribuyan, y esta calidad formal es la que asegura precisamente la vigencia y multiplicidad de los contenidos. O para hablar de los creadores de su generación dirá, como artistas, sabían que el lenguaje es una renovada fundación del ser, una radiación constante de la conciencia, una exploración de las posibilidades humanas concretas
y por ello un proyecto de lo desconocido. La represión negaba esto, concebía el lenguaje como petrificación, monólogo y obediencia, como sumisión, retórica y coro adulatorio. Hasta aquí Fuentes. En los últimos capítulos del libro hacen su ingreso las voces y los discursos de los campesinos, los perseguidos, los postergados, los olvidados. Cita textualmente como cronista para salvar la lengua y el sentido de las expresiones originales tal como le fueron dichas a él. Comillas, nosotros miramos todo, sabemos todo, nomás hay que esperar. Creen que estamos dormiditos. Ah, qué susto cuando vean que estamos bien despiertos. Cierra comillas. Y añade de inmediato Fuentes, frente a su rostro, pensé en las máscaras de los charros con gafas negras, la política del expediente, del carpetazo, del silencio. Recordemos que otro de los hilos que atraviesan estos ensayos de Fuentes es la preocupación por hacer que el legajo, el papel, el carpetazo, dejen por fin de echar su peso mortal sobre una realidad y unas voces que piden justicia. Contamos también con sus propias reflexiones sobre la lengua popular y el modo en que nos da las claves de la vida cultural. Así consigna la fuerza del albur mexicano. También reflexiona sobre la importancia del albur. Dice Fuentes, el albur en México es una operación del lenguaje que consiste en desviar el sentido llano de las palabras a fin de dotarlas de una intención insultante, agresiva, negadora de la personalidad de los interlocutores. El albur imposibilita todo diálogo. Las elaboradísimas fórmulas de la cortesía verbal de México, el uso del subjuntivo, la constante apelación al diminutivo, son protecciones contra el albur y sus secuelas violentas. Al hablar del albur y dar sus características, Fuentes está también encontrando claves, las claves de la articulación fundamental que hace toda sociedad entre la lengua y la cultura. No es solo extraviarse en la lengua, es ver la relación entre la lengua y la cultura. Así agrega Fuentes, se dice, esta es su casa, a fin de que el invitado la respete como respetaría la casa propia. La fórmula encierra un temor al extraño, al ratero, al vándalo, al violador. Las casas mexicanas se esconden detrás de altísimos muros coronados por vidrios rotos. Y sabe también Fuentes, lo sabe perfectamente, que a través del lenguaje se puede comenzar a indagar el espinoso y complejo tema de la identidad. Y dice, lengua e identidad. La masa del pueblo indígena, pueblo vencido, debió aprender la lengua de los amos y olvidar la lengua nativa. El castellano es la lengua del otro, del conquistador. En sus extremos, esta lengua se emplea para servir humildemente al patrón. Es lengua de esclavos, cortés, susurrada, diminutiva, obsequiosa, dulce. Y se la emplea para gritar, venido el momento, las temibles palabras de la rebelión, el amor y la borrachera. Pocas líneas más abajo, sus reflexiones se asoman al dilema que trae aparejado el contraste entre tradición y modernidad, ese destiempo que genialmente sintetizará Fuentes con el contraste entre Quetzalcóatl y Pepsicóatl. Dice Fuentes, no podemos regresar a Quetzalcóatl. Quetzalcóatl tampoco regresará a nosotros. Como Godot, Quetzalcóatl se fue para siempre y solo regresó disfrazado de conquistador español o de príncipe austríaco. ¿Debemos por ello enajenarnos a Pepsicóatl? Sería el camino más fácil, pero no el más feliz. Podemos ver entonces que la creatividad del escritor nutre permanentemente la interpretación y la crítica que el ensayista llevará a cabo. El escritor nutre y a su vez se nutre del lenguaje. Así,
para tomar un último ejemplo, diremos que la lucidez de Fuentes no podía pasar por alto el problema mismo de las palabras como problema, un tema que obsesionó a tantos escritores fundamentales en México, la palabra en Paz, la palabra en Fuentes. Al hablar de Don Quijote y Don Juan dice: la literatura deja de ser rememoración del pasado y empieza a ser pregunta dirigida al futuro. Las palabras dejan de interpretar y comienzan a interrogar. En el centro de las palabras está un hombre liberado y lanzado de cabeza a la promesa futurizable de la democracia y la razón. Ayer se hablaba aquí mismo del encuentro entre la historia y la literatura, de la simultaneidad de tiempos que pueden o no tocarse, pero que conviven abiertos a la pluralidad de la experiencia y de la historia vivida y recordada. Simultaneidad y diversidad de tiempos, entonces, que se traduce coralmente en simultaneidad y diversidad de voces, en ocurrencia y concurrencia de palabras. Ese señor del lenguaje, ese gigante del lenguaje, como lo llamó ayer Carmen Iglesias, sabía que nombrar el mundo es, al mismo tiempo, nombrarnos, responsabilizarnos por la palabra, ya que trabajar con el lenguaje es dotarnos de un marco de significación y dotar de inteligibilidad la experiencia compartida. Muchas gracias.